Buenos días, profesor. A continuación vamos a resolver el problema 8.36. Un ciclo de Rankine ideal con recalentamiento usa agua como fluido de trabajo, como se muestra en la figura. Las condiciones de la entrada a la primera turbina son de 1600 libras fuerza por pulgada cuadrada y 1200 Fahrenheit. El vapor se vuelve a calentar a la temperatura 3 entre las turbinas a una presión de 200 libras fuerza por pulgada cuadrada. Para el condensador la presión es de 1 libra fuerza por pulgada cuadrada. Nos piden plotear la eficiencia térmica del ciclo versus la calidad del vapor en la salida de la segunda turbina para la temperatura de recalentamiento que varía entre 600 y 1200 Fahrenheit. El sistema cuenta de dos turbinas, una turbina de alta presión y una de baja presión. La de alta presión trabaja con la presión del caldero y la expande a la presión de recalentamiento. La turbina de baja presión acepta la presión de recalentamiento y la expande. El condensador libera calor mediante un proceso isóbaro, pero como se encuentra dentro del domo de saturación, también existe un proceso térmico. La bomba comprime el líquido saturado hasta elevar la presión a la presión del caldero. El caldero eleva isóbaramente el líquido hasta cambiarlo de fase y llevarlo a vapor sobrecalentado. Comenzamos cambiando el tipo de gráfica a temperatura de entropía, un sistema real, y trabaja con agua. Volumen de control y potencia. Cambiamos las unidades de presión, las ponemos PSI, temperatura en Fahrenheit. Comenzamos añadiendo un nuevo estado, que es el que inicia en la zona de vapor sobrecalentado. Por dato nos dice que ingresa a la turbina con 1600 Fahrenheit y 1200. Perdón, 1600 PSI y 1200 Fahrenheit. De ahí entra a una turbina que está representada por proceso isoentrópico, donde se expande y disminuye la presión hasta una presión de 200 PSI. De ahí el vapor sufre un recalentamiento de forma isobáricamente. Aquí aumenta la temperatura. Asumiremos que en este caso la temperatura de recalentamiento varía entre 600 y 1200 Fahrenheit, asumiremos una temperatura de 1000. De ahí entra la turbina de baja presión, donde se expande nuevamente hasta la presión de 1 PSI. De ahí en el condensador libera calor, haciendo que cambie de fase, pero como está dentro del domo de saturación, la temperatura permanece constante. El cambio de fase llega hasta el líquido saturado, donde la calidad es cero. De ahí pasa una bomba, donde es comprimido isentrópicamente, hasta la presión del caldero. Que es 1600 PSI. El caldero sufre
calentamiento isobáricamente hasta vapor sobrecalentado, que es el que ingresa a la turbina. Comenzamos añadiendo un nuevo estado en la zona de vapor sobrecalentado debido a que es vapor que entra de la turbina. Tenemos los datos 1600 y 1200. Del estado 1 al estado 2 pasa por la turbina, el cual expande el vapor en un proceso isoentrópico. Lo expande hasta una presión de 200 libras fuerza por debajo cuadrado. De ahí el vapor sufre un recalentamiento de forma isobáricamente hasta la presión de recalentamiento, que es la misma, 200 libras fuerza. Pero la temperatura nos dicen por datos que varía entre 600 y 1200 Fahrenheit. Para este caso le tendremos un valor de 1000 Fahrenheit. De ahí pasa por la turbina de baja presión en un proceso isoentrópico que es expandida hasta un PSI. Ahí pasa por el compresor, el cual libera el calor del vapor que ingresa hasta convertirlo y cambiarlo de fase y pasarlo al líquido comprimido. El condensador trabaja isobáricamente, pero debido a que está dentro del domo de saturación, es un proceso también isotérmico. La calidad del ser cero, ¿por qué? Porque es un líquido ya saturado cuando sale del condensador. De ahí pasa a una bomba donde el líquido es comprimido, de forma isentrópicamente hasta la presión del caldero, que son 1600 PSI. Una vez en el caldero entra calor y hace que la temperatura aumente de forma isobáricamente. Existe un cambio de fase del líquido y lo lleva hasta vapor sobrecalentado, que es el que ingresa a la turbina. Como se ve, de estado 1 al estado 2 es una turbina que funciona isentrópicamente de forma ideal. Hay una expansión del vapor hasta la presión de recalentamiento. Del estado 2 al estado 3 el recalentamiento es isobáricamente, hay un aumento de temperatura. Y del estado 3 al estado 4 trabaja la segunda turbina que vuelve a expandir el vapor hasta la presión del condensador. El condensador del estado 4 al estado 5, el condensador libera el calor de forma isobáricamente y a la vez isotérmicamente, debido a que hay un cambio de fase. Y del estado 5 al estado 6, la bomba comprime el líquido hasta la presión del caldero. Debido a que es un líquido, no hay mucha variación en la temperatura, ni tampoco en la entalpía. Del estado 6 al estado 1, el caldero aumenta la temperatura añadiéndole calor de forma isobáricamente hasta cambiar de fase del líquido saturado, el líquido también saturado, de comprimido, hasta vapor sobrecalentado. Este sistema lo que busca en sí es aumentar la calidad del vapor. ¿Por qué? Porque si no hubiese una temperatura de recalentamiento, nuestra calidad estaría por acá.
un 0,85. Pero gracias al recalentamiento logramos aumentar la calidad del vapor a un 0,92 aproximadamente. Bueno, continuando con el problema 8.36, nos piden hallar la relación entre la potencia neta, no, nos piden hallar la relación entre la eficiencia y la temperatura 3. Para esto necesitamos saber la fórmula de la eficiencia. La eficiencia es igual a la potencia neta entre la potencia del caldero. La potencia neta va a ser igual a la suma de la potencia de las dos turbinas menos la potencia de la bomba. Y la potencia del caldero va a ser igual a la potencia de sobrecalentamiento más la potencia de recalentamiento. La potencia de la primera turbina va a ser igual al flujo másico por la diferencia de las entalpías 1 y 2. A esto le sumamos la potencia de la segunda turbina, que vendría a ser el flujo másico por la diferencia de las entalpías 3 y 4. Y le restamos pues la potencia de la bomba, que vendría a ser el flujo másico por la diferencia de las entalpías 6 y 5. La potencia del caldero va a ser igual a la potencia de sobrecalentamiento, que es el flujo másico por la diferencia de las entalpías 1 y 6, más la potencia de recalentamiento, que vendría a ser el flujo másico pues, por la diferencia, ¿no?, de entalpías 3 y 2. Una vez que ya sabemos la ecuación o la fórmula de la eficiencia, podemos ya hallar las diferentes eficiencias que querramos hallar, y en este caso vamos a utilizar tres diferentes temperaturas para hallar la eficiencia de cada una de ellas, ¿no? Para una temperatura de 900 grados Fahrenheit se tiene una calidad de 0.90658. Para una temperatura de 1000 grados Fahrenheit se tiene una calidad de 0.92667. Y para una temperatura de 1100 grados Fahrenheit se tiene una calidad de 0.94565. Bueno, con los resultados que tenemos acá de eficiencias y los datos de temperaturas, pues trazamos una gráfica de eficiencia respecto a la calidad, debido a que la calidad varía de la misma forma con la temperatura, y nos damos cuenta que tanto el comportamiento de la eficiencia con la calidad y la eficiencia, no, que la temperatura con la calidad y la eficiencia, las tres tienen un comportamiento directamente proporcional, ya que a medida que aumenta una, aumentan las otras dos. Esto es una gran ventaja pues, para el sistema de recalentamiento. Pues sería todo, me parece. No. Bueno, vamos a resolver un problema de ciclo de refrigeración de compresión de vapor ideal con amoníaco, la cual nos indica que el fluido de trabajo tiene una temperatura de evaporación de menos 20 grados Celsius y una presión del condensador de 12 bar. El vapor saturado entra al compresor, el líquido saturado sale del condensador. Nos dan como dato el caudal másico, que es 3 kilogramos por minuto, y nos piden ya el coeficiente de rendimiento, que sería el COP, en un sistema de refrigeración, en un ciclo, perdón, y la capacidad de refrigeración en toneladas. A continuación vamos a ver el esquema, el cual consta de un compresor, un condensador, una válvula de expansión y un evaporador. Bueno, en el estado 1, en el proceso de 1 a 2, es un proceso isoentrópico. De 2 a 3, un proceso isobárico. De 3 a 4, un proceso isoentálpico. Y de 4 a 1, un proceso isobárico. En el estado 1 es vapor saturado, el cual ingresa al compresor. El estado 2 es vapor sobrecalentado. El estado 3 es líquido saturado. Y el estado 4 nuevamente es líquido saturado.
A continuación vamos a plasmar este ciclo en Thermograph según los datos dados y plasmarlo en una tabla. Vamos a Thermograph. Aquí tenemos nuestro sistema de refrigeración para el amoníaco. Aquí tenemos nuestro ciclo graficado en temperatura por entropía. Tenemos que el estado 1, el cual nos da un dato que es menos 20 grados Celsius, en Kelvin equivale a 253. De calidad 1, ser vapor saturado. Para el estado 2 nos indican que es de una presión de 12 bar, el cual de 1 vemos que según la gráfica de 1 a 2 es un proceso isoentrópico, de 2 a 3 es un proceso isobárico. Para el estado 3 vemos que la presión es igual que el estado 2 y la calidad es 0 por ser un líquido saturado. Del 3 al 4 es un proceso isoentálpico. Vemos aquí que la entalpía del estado 3 es igual al estado 4. Tenemos su entropía, su temperatura, su presión, y del punto 4 al punto 1 este es un proceso isobárico y se genera el ciclo de refrigeración. Nuevamente acá tenemos calidad 1. Los datos de cada estado, entalpía, entropía, presión, temperatura y calidad, lo vamos a plasmar en una tabla de estados. Aquí tenemos los estados. Para el estado 1 tenemos 273 Kelvin la temperatura, una calidad de 1 por ser vapor saturado, una entropía de 1407.61 kJ por kilogramo, una entropía de 5.616 kJ por kilogramo Kelvin. Para el estado 2 tenemos una presión de 12 bar, una entalpía de 1690.05 kJ por kilogramo y vemos como el proceso de 1 a 2 es isentrópico, su entropía es igual a la entropía del estado 1. Para el estado 3, el cual de 2 a 3 es un proceso isobárico, las presiones son iguales. Tenemos la entalpía 3, que sería 327.137 kJ por kilogramo. La entropía 1.215 kJ por kilogramo Kelvin. Y la temperatura en cual sale como líquido saturado, que sería de 304 Kelvin, el cual equivale a 31 grados Celsius. Y por último el estado 4, que será en un proceso isoentálpico de 3 a 4. Tenemos que la entalpía es igual a la entalpía del estado 3 y su entropía es de 1.306 kJ por kilogramo Kelvin. Y también vemos que es un proceso isobárico de 4 a 1, el cual entonces la presión 4 equivaldría igual al estado 1. A continuación vamos a calcular el calor, los balances de calor y los balances de trabajo. Vamos a calcular el QA, que es el calor liberado o rechazado del condensador, que sería entropía 2 menos entropía 3, correcto. Y también tenemos el QV, que es el calor suministrado al evaporador, que sería entalpía 1 menos entalpía 4, correcto. Y nos sale un valor de 1090.47. El trabajo suministrado al compresor,
que es entalpía 2 menos entalpía 3, entalpía 2, perdón, menos entalpía 1, y realizamos los cálculos respectivos. Aquí tenemos, nos piden ya primero el COP, que sería el calor suministrado al evaporador entre el trabajo suministrado al compresor. Realizamos la respectiva división y nos saldría un valor de 4.0026. Luego hallamos la capacidad de refrigeración, el cual tenemos que hallar primero la entalpía del vapor saturado a menos 20 grados Celsius, el cual sale del evaporador, y ubicando en una tabla de propiedades termodinámicas del amoníaco. Aquí tenemos que a menos 20 grados Celsius tiene 1419 kJ por kilogramo a vapor saturado. Y la entalpía también del líquido saturado, el cual es liberado del condensador, el cual lo liberan a una temperatura de 304 Kelvin, que equivale a 31 grados Celsius. También lo ubicamos en la tabla que respectivamente aquí, y para hallar su entalpía como el líquido saturado, y nos sale 327.75 kJ por gramo. Realizamos la diferencia de entalpías y su capacidad equivaldría a el flujo másico por la diferencia de entalpías de vapor saturado y líquido saturado por un factor de conversión de minutos a horas. Todo esto equivale a 196.427 kJ por hora, y por un factor de conversión a toneladas, con el cual una tonelada equivale a 43.200 kJ por hora. Lo multiplicamos por lo multiplicamos por la capacidad, el cual está en kJ por hora, y resulta 4.546 toneladas. Para el siguiente problema nos piden determinar el efecto del cambio de temperatura del evaporador en el rendimiento del ciclo. Nos piden trazar el coeficiente de rendimiento y la capacidad de refrigeración en toneladas para que el vapor saturado ingrese al compresor a temperaturas que oscilen entre menos 40 y menos 10 grados Celsius. Bueno, nos dirigimos al termógrafo para el estado 1, el cual se da por la liberación de vapor saturado del evaporador. Nos piden que la temperatura varíe entre menos 40 y menos 10 grados Celsius, y aquí plasmamos menos 40 grados Celsius en Kelvin, equivaldrían a 253, perdón. Damos enter y vemos que el punto 2 se ha estirado hacia arriba a una mayor temperatura. Vemos que la presión es de 12 bar. Aquí podemos ver que su temperatura ha aumentado, su entropía también, al igual que su entropía. Bueno, de 1 a 2 es un proceso isentrópico, así que su entropía no ha variado, su entalpía sí ha aumentado. Vemos que de 2 a 3 este es un proceso isobárico. Vemos en el punto 3, estado 3, la temperatura del líquido saturado es de 31 grados Celsius. También vemos que su entropía es de 327.13 y su entropía es de 1.21. Del punto 3 al punto 4, un proceso isoentálpico, su entropía se mantiene constante, la temperatura
253 Kelvin, su presión ha variado, su entropía se mantiene casi igual. Bueno. Y realizamos el problema. Lo plasmamos en una tabla para el estado 1, para el estado 2, para el estado 3, para el estado 4. Plasmamos todos los datos que nos proporciona el termógrafo para la entalpía y entropía respectivamente, y realizamos los cálculos para el COP, el coeficiente de rendimiento, a una temperatura de 40 grados Celsius, el cual el COP es igual al calor suministrado al evaporador entre el trabajo suministrado al compresor, el cual equivale a una división entre la diferencia de entalpía 1 menos entalpía 4 entre la variación de entalpía 2 y 1. Hallamos la respectiva división, nos sale 2.397 el COP. Y para la capacidad de refrigeración hallamos el vapor saturado a menos 40 grados Celsius, también con esta tablita de acá, de las propiedades termodinámicas del amoníaco. Y también hallamos la entalpía para el líquido saturado a 31 grados Celsius. Realizamos los cálculos para la capacidad de refrigeración y nos sale un valor de 4.42. Y para la temperatura de menos 10 grados Celsius nos dirigimos al termógrafo. Aquí cambiamos el estado 1, cambiamos que la temperatura sea menos 10 grados Celsius, que equivale a 263 Kelvin. Vemos que la gráfica se ha encogido. Vemos que el proceso de 1 a 2, el cual es un proceso isentrópico, vemos que ha variado su entalpía, su temperatura, del vapor sobrecalentado, del estado 2 al estado 3, el cual es un proceso isobárico. Su temperatura es de 31 grados Celsius, su entalpía de 27.13, una entropía de 1.21, del estado 3 al estado 4, el cual es un proceso isoentálpico, la entalpía se mantiene constante, al estado 3. Tenemos una entropía de 1.27, una temperatura de 263, una presión 2.8 bar, y el estado 4 al estado 1, el cual es un proceso isobárico. Los datos iniciales, vemos. Todo esto nos probamos una tabla para cada respectivo estado. Realizamos los cálculos para el COP nuevamente, y también para la capacidad de refrigeración. En el COP realizamos el mismo procedimiento que el problema anterior, y nos sale 8.614 el COP. Y para la capacidad de refrigeración hallamos el vapor saturado a menos 10 grados Celsius. Nuevamente de esta tablita recopilamos el dato, publicamos aquí como por saturado. Y también hallamos para la entalpía para el líquido saturado a 31 grados Celsius, el cual es de donde sale el condensador, líquido saturado a esa temperatura. Lo hallamos, también lo ubicamos en la tablita, y hallamos la respectiva capacidad de refrigeración entre unidades, realizando los tipos de conversiones ya antes mencionados, el cual resulta 4.601 toneladas. Gracias. Bueno, continuando con la resolución de los ejercicios, siendo el 7.56, tenemos el refrigerante 134A que ingresa en una válvula y se opera y se somete a un proceso de estrangulamiento, ¿no? Ingresa a 100 libras fuerza sobre pulgada cuadrada o P6 y 200 Fahrenheit, pues, ¿no? Con esto me pide determinar a mí la temperatura de salida en Fahrenheit y la tasa de explosión de esta energía en BTU por libra
del refrigerante que fluye para una presión de salida de 50 psi, ¿no? Y en una pregunta B me pide trazar la temperatura de salida en Fahrenheit y la tasa de difusión de energía en BTU por libra del refrigerante. Bueno, con los datos que una presión de salida tiene que variar de 50 a 100 psi y bueno, tenemos la temperatura del ambiente 70 Fahrenheit y una presión de 14.7 psi, pues, ¿no? Estos datos vamos a plasmarlos en el termograph, ¿no? Empezando desde cero, pues no tenemos que configurar el termograph para trabajar en un volumen de control, en unidades de potencia, presión en psi, la temperatura en Fahrenheit, libra, y aplicamos, pues, ¿no? Vamos a trabajar, bueno, es un ciclo real, tenemos el refrigerante 134A y vamos a trabajar con la gráfica temperatura versus entropía que se adecua más al problema, pues no es una gráfica más visible. Bueno, como es una válvula, es un proceso entálpico, bueno, ya está acá, está indicado. Simplemente graficamos y plasmamos los datos, pues, ¿no? Versión 1 nos sale de 100 psi, una temperatura de 200 Fahrenheit. Tenemos una presión 2 de salida de 50 Fahrenheit y con eso nos pide calcular la temperatura de salida, pues, ¿no? Ya está. Nos indica que la temperatura de salida es 192.269 Fahrenheit. Bueno, eso también se puede extrapolar mediante las tablas. Y la pregunta B nos pide calcular la tasa de extracción de energía, pues, ¿no? Bueno, la tasa de extracción de energía simplemente se calcula con la temperatura del ambiente por la diferencia de entropías. En el termograph, bueno, ya nos sale que las entropías, la entropía 1 es 0,26595 BTU libra fuerza Fahrenheit, la entropía 2 es la que nos indica acá, pues, ¿no? 0.27866, una entropía muy baja, una entropía general muy baja, entonces la exergia destruida también va a ser baja. Nos sale una exergia destruida de 0.8897 BTU por libra fuerza. Ahora la pregunta B también nos habla de trazar la temperatura de salida, ahora para una presión que varíe de 50 a 100 psi y para la misma temperatura, pues, ¿no? Bueno, los datos son simplemente los mismos, simplemente ponemos ahora una presión que varíe de 50 a 100, en este caso pusimos 80, y nos va a salir una nueva entropía, unas nuevas entropías y también una nueva presión, pues, ¿no? Que no varía mucho. Y con estos datos también nos pide calcular la misma cosa, la temperatura de salida a 197.17 Fahrenheit y la tasa de explosión de energía, ¿no? Le hemos calculado acá que sería de 0.2821 BTU sobre libra masa, pues, ¿no? De esta manera damos por resuelto el ejercicio. A la turbina ingresa el vapor, como se ve en la gráfica, y como nos dicen que la transferencia de calor es significante, asumimos que es un sistema adiabático e isentrópico. La turbina expande el gas, haciendo que la presión disminuya en la salida. Añadimos un nuevo estado en la parte de vapor sobrecalentado y le ponemos los datos que nos dan: 550 y 700 grados Fahrenheit. Como entra a turbina, es un proceso isentrópico a nivel proceso y existe una expansión. Nos dicen que hasta 1 libra, pues, por pulgada cuadrada. Con la ayuda del termograph obtenemos todos los datos que nos dan para los dos estados y los pasamos a la tabla, donde gracias a esto podemos hacer nuestros cálculos respectivos. Para hallar la calidad usamos esta ecuación de acá. Para la parte A del problema nos piden calcular
el flujo básico en libras fuerzas por segundo y la entropía en general en BTU segundos por Rankine. Tenemos que recordar que la potencia es igual al flujo básico por la diferencia en entalpías. Como tenemos datos, la potencia, que es 500 HP, hacemos una conversión que es igual a 372.85 kJ segundo. La diferencia en entalpías la sacamos por dato y es 1071.68 kJ kilogramo. Pasamos a dividir y obtenemos el flujo básico, que es igual a 0,3479 kilogramos por segundo. Pero este flujo básico lo multiplicamos por 2.20462 libras, que equivalen a 1 kilogramo. El resultado obtenemos en 0,7669 libras por segundo. Como queremos ahora la entropía en BTU segundos por Rankine, a la entropía la multiplicamos por 0,4937 kilogramos segundo para convertir los Fahrenheit a Rankine. Un Fahrenheit sobre 460,60 de Rankine por 0,9 de la cagué. Para obtener entropía en BTU por segundo Rankine, multiplicamos a la entropía por unos cambios de unidades. Multiplicamos a la entropía por el flujo básico por el equivalente de un Fahrenheit a 460,67 Rankine por la equivalencia de 0,9477 BTU por kilojoule. El resultado es de 0,0266 BTU por segundo Rankine. La parte B nos pide calcular el flujo básico en libras fuerzas por segundo y la entropía generada en BTU segundo Rankine para calidades de salida que van desde el valor peculiar de la parte A hasta 1. Para este caso hemos asumido una calidad de 0,88031. Usando las ecuaciones de la primera parte, tenemos que igual el trabajo es 500 HP, 522.85 kJ. La diferencia de entalpías, esta nueva diferencia es 755.21 kJ kilogramos, y nuestro nuevo flujo básico es 0,4937 kJ segundos. Multiplicando por la conversión de unidad, tenemos que el flujo básico en libras segundos es 1.0884. De la misma manera, la entropía multiplicada por el flujo básico por la conversión de un Fahrenheit a Rankine y BTU a kilojoule, tenemos que 0.0378 BTU segundos Rankine. Lo que se demuestra en la parte B del problema es que si mantenemos la misma entropía, tendremos que variar la presión y la temperatura para conseguir aumentar la calidad. Por ejemplo, suponemos que ponemos 50, nuestra calidad va aumentando. Esta es nuestra nueva calidad es 0,95 y la temperatura aumenta a 280 Fahrenheit. De la misma manera, como ponemos 60 PSI, nuestra calidad sigue aumentando directamente.